Hola, esto es Montevideo Tarot. Hoy vamos a abrir este nuevo bestiario mítico moderno, una nueva entrega en la cual veremos los vampiros. Todos sabemos a grandes rasgos eh, qué son los vampiros. Originalmente los vampiros descendían de un vampiro único, el primero en ser maldecido. Esta maldición consistía en que no pueden vivir a la luz del día, no pueden comer ni beber, su único alimento es la sangre de animales o personas, por lo tanto son parásitos. El ajo y la plata les son tóxicos y se les mata clavándole una estaca en el corazón, cortándole la cabeza y quemando el cuerpo. Desde que Bram Stoker publicara su Drácula en 1897, el interés por los vampiros ha ido en aumento. Por supuesto, el cine ha popularizado la figura del vampiro desde el mismo inicio de la cinematografía. En un principio, el vampiro era encarnado por un noble transilvano, un no muerto, un ser que se mantiene inmortal bebiendo la sangre de inocentes mujeres. Por su propia naturaleza, obviamente era un ser infernal. Grandes actores han interpretado este monstruo romántico e infinidad de acercamientos se han ensayado por los guionistas, desde la maldición a causa de un amor perdido, que son portadores de una enfermedad, algo similar al hombre lobo, o directamente un salto en la evolución, o sea, un cambio en el genoma humano. Esto ha aumentado la mítica de este querido y especial monstruo moderno. De hecho, Stoker se inspiró en un personaje histórico real para su Drácula. Se trata del príncipe Vlad Tepes de Valaquia, cuyo título Drácul hacía de referencia al dragón de su escudo familiar. La historia de Vlad es merecedora de un artículo aparte. Digamos que era un hombre cuyas circunstancias lo obligaron a ser especialmente cruel. Su apodo de empalador les puede dar una idea del grado de crueldad que estaba dispuesto a llegar. Para quienes no conozcan el término empalador, hace referencia al individuo que empala, el cual deriva del verbo empalar, que es la acción de insertar una rama gruesa o un tronco a través del esfínter de una persona y sacársela por su pecho. Obviamente una forma de tortura que lleva irremediablemente a la muerte, a una horrible muerte. Vlad Tepes le encantaba esta medida de terrorismo para aterrorizar a enemigos y aliados. En esta época de la historia, más concretamente 1460, en lo que hoy es Rumania, Drácula era un monstruo muy real. Sin embargo, la idea de los vampiros es mucho más antigua. No con los detalles específicos del vampiro moderno, tengan en cuenta, por ejemplo, que el murciélago vampiro es una especie hematófaga de quiróptero que es originaria de América del Sur y se vino a saber de ella recién a finales del siglo XIX y principios del XX. Al parecer, desde siempre, seres sedientos de sangre han acechado a la humanidad en todas las partes del mundo. La mención más antigua es de un ser mítico llamado Lamia. La Lamia tiene sus raíces en la mitología griega. Según la leyenda, era originalmente una reina de Libia y amante de Zeus. Y si no saben cómo era Zeus en cuestiones de amantes, tal vez deberían ver el video sobre el zodíaco. Digamos que no era alguien que apoyase la monogamia. Tuvo con ella, con esta reina humana, varios hijos. Al enterarse la diosa Hera, la esposa de Zeus, en vez de encarar a su díscolo marido, ¿qué hizo? Bueno, lo que hacía básicamente siempre, ¿no? Mató a los hijos de Lamia. Después la convirtió en una criatura monstruosa. Algo que, bueno, como ya le decía, hacía siempre con los hijos bastardos de Zeus y sus desgraciadas madres, ¿no? Mataba a los hijos, maldecía a las madres. Bueno, se la describe a menudo a la Lamia, ¿no? Como una mujer hermosa hasta la cintura, ya que la parte inferior de su cuerpo pertenecía a una serpiente o dragón. A veces se le representa con alas de murciélago o garras afiladas. Esta apariencia dual de mujer y serpiente refleja su naturaleza monstruosa, algo similar a lo que le sucedió a Medusa, ¿no? A la que tenía la serpiente en la cabeza. Bueno, era una criatura sedienta de sangre, la Lamia, que se alimentaba principalmente de la sangre de niños. Se cuenta que ella acecha en la oscuridad de la noche para secuestrar y devorar a los infantes. En algunas versiones de la leyenda, Lamia también se alimenta de hombres jóvenes o de su energía vital. Además de un apetito voraz, Lamia se le considera a menudo como una entidad malévola y seductora. Se dice que utiliza su belleza y encanto para atrapar a los hombres y devorarlos. También se le atribuyen poderes de transformación y la capacidad de cambiar su forma para escapar o engañar a sus presas.
un claro castigo a los hombres en general y a los hombres infieles en particular. Curiosamente, no se sabe cómo se logró matar a este monstruo ni las armas utilizadas. Algunas versiones mencionan que para protegerse o repeler a la lamia pueden ser ahuyentadas o heridas con objetos sagrados como crucifijo, agua bendita, amuletos religiosos, símbolos sagrados. Y aunque si prestan atención, estos objetos son posteriores al siglo II y el relato mítico es muy anterior. Bueno, otros afirman que se pueden utilizar conjuros o rituales específicos para protegerse de desterrar a las criaturas sobrenaturales, incluyendo a las lamias. En este punto, ¿no?, que venimos charlando, la lamia original ya se ha transformado en un grupo, ¿no? Son las lamias. Por último, según algunas creencias populares, ciertas hierbas o plantas, como el ajo o la ruda, tienen características protectoras contra estas criaturas malignas. Los griegos no dejaron ninguna pista de cómo matar a este monstruo vampírico antiguo, no se sabe. Se conoce con otros nombres también a la lamia. Se le conoce con el nombre de empusa, o sea, una especie de bicho que tenía una pata de asno y una pata de bronce, o mormo, si bien difieren ambas difieren en algunos detalles básicos, pero en realidad eran usadas para asustar a niños traviesos. Incluso mormo mordía a la noche los dedos de los más desobedientes. Todos tenían un denominador común, ¿no? Tanto mormo, tanto empusa o lamia, todas bebían la sangre o la esencia vital de niños y hombres. Las lamias no murieron con los antiguos griegos, sino que su leyenda se esparció por Europa y quedó viva en el folclore. Dado lo detallado de su historia, sería razonable ver si existía algo igual en las mitologías asirias y egipcias. Y bueno, no se menciona específicamente criaturas con estas características de vampiros. Sin embargo, hay algunas referencias a seres o figuras que comparten ciertas similitudes con los vampiros en términos de comportamiento o atributos. En la antigua Siria existe una mención relacionada a la diosa Lamastu, quien se considera una entidad malévola que acechaba a las mujeres embarazadas y a los niños. Lamastu se describe a veces como una mujer con cuerpo de león o un demonio alado. Se creía que chupaba la sangre de sus víctimas, aunque no se le consideraba un vampiro en el sentido tradicional. Algunas de sus características, bueno, sí comparten, por ejemplo, el hecho de beber sangre con los vampiros, ¿no?, modernos. En la mitología egipcia no hay una criatura específica a un vampiro como tal, ¿no? Sin embargo, se hace referencia a algunas deidades, seres sobrenaturales que tienen, ya les digo, un sesgo parecido. Una es, por ejemplo, la diosa Sekhmet. Sekhmet es conocida como la diosa leona de la guerra y la destrucción. O sea, ya el título se lo pueden imaginar. Se cree que tiene una sed insaciable de sangre y que podía enviar enfermedades y plagas. Aunque no es una figura vampírica propiamente dicha, su apetito por la sangre tan voraz recuerda mucho a la sed de los vampiros. Además, en la mitología egipcia hay referencia a la sombra o el Ak, que es el espíritu o la entidad que sobrevive después de la muerte de una persona. Se creía que el Ak podía tener interacción con el mundo de los vivos y que dependía para ello de ciertos rituales y ofrendas para mantener su existencia. Algunas interpretaciones modernas han relacionado estas creencias con el concepto de chupar energía vital a los vivos. Lo que a uno le da una idea que, bueno, podría uno decir que, bueno, podría ser un vampiro. Pero bueno, en el Imperio Romano uno pensaría, bueno, que habrían heredado a las lamias, ¿no?, como monstruos acechadores de niños. Sin embargo, no es así, no fue así. En la mitología romana no hay una figura específica que asemeje directamente a la lamia o a un vampiro, pero sí existe una criatura llamada Striga, que comparte algunas similitudes con la lamia en términos de características y comportamiento. Las Strigae, que es el plural de Striga, eran consideradas como brujas o hechiceras malévolas que se alimentaban, y acá sí el punto importante, como
seguramente se han dado cuenta, se alimentaban de sangre de niños y tenían la capacidad de transformarse en aves de rapiña como búhos o lechuzas. Las Strigae eran temidas como seres nocturnos que acechaban a los más vulnerables, especialmente a los recién nacidos. Se creía que la striga tenía una apariencia monstruosa y aterradora. Podía cambiar de forma, tomar la apariencia de animales y volar por la noche en busca de sus presas. Al igual que la lamia, las Strigae se relacionan con la figura de la mujer y se decía que podían seducir y atraer a los hombres para llevar a cabo sus actos malévolos, ¿no? Que es básicamente matarlos y comerlos. Si bien la figura de la striga en la mitología romana tiene, como ven, alguna similitud con la lamia griega, es importante destacar que no son exactamente lo mismo, son dos bichos diferentes. Cada una tiene sus propias características y matices culturales, sin embargo, la conexión entre las figuras mitológicas es interesante. Porque demuestra en cierta medida cómo diferentes culturas desarrollan narrativas similares en relación a criaturas depredadoras que se alimentan de sangre o de la energía vital de los seres humanos, especialmente de los niños. Y el tema más importante es que las estrigas en realidad tenían mucho más que ver con una bruja que con un monstruo. Bueno, luego de la caída del Imperio Romano, las Strigae les sucedió lo mismo que a la lamia, o sea, pasaron a formar parte del folclore y la leyenda. Por este recorrido histórico llegamos a Rumania, que es la patria de Vlad Tepes y Drácula, y nos encontramos ahí con el Strigoi. El término Strigoi tiene su origen en la mitología y creencias folclóricas de Europa Oriental, especialmente en las regiones de Rumania, Serbia y Albania. En la mitología rumana, el Strigoi son almas de los muertos que salen de sus tumbas durante la noche para aterrorizar a los vivos. Una strigaica es una bruja, striga, que en rumano significa chillar, en italiano strega significa bruja, y todas derivan de la misma palabra, strix, que significa lechuza o ave de mal agüero, lo cual nos lleva a las estrigas originales, ¿no? Inicialmente se refiere a un tipo de espíritu maligno o demonio en la mitología romana, como ya lo hemos visto, ¿no? Sin embargo, con el tiempo el concepto de Strigoi se desarrolló y evolucionó en las creencias y leyendas de Europa Oriental. Los Strigoi son considerados como espíritus vampíricos o criaturas no muertas. Se cree que son personas fallecidas que regresan de la tumba para atormentar a los vivos y alimentarse de su sangre o energía vital. Son vistos como seres nocturnos y malévolos que pueden transformarse en animales como lobos o murciélagos. Hay diferentes tipos de Strigoi en la tradición folclórica. El Strigoi Mort, por ejemplo, es un espíritu de un difunto que se levanta de la tumba y puede causar daño a los vivos. El Strigoi Vi es una persona viva que tiene la capacidad de proyectar su espíritu durante el sueño y convertirse en un vampiro espiritual para drenar la vitalidad de otros. Ahí ya hay una variedad interesante. También sí existe el Strigoi Utusori, que es un tipo de vampiro que puede ser repelido por ajo. Es increíble cómo en idioma rumano hay una gran variedad de palabras asociadas con el Strigoi. Por ejemplo, Strigoi es una bruja vampiro. Todos ellos con el objetivo de atormentar a los vivos. Para evitar estas eventualidades se han desarrollado una serie de medidas preventivas para dejar que los Strigoi dejen en paz a sus víctimas. Hay que desperdigar semillas con clavos ocultos dentro de ellas. Estas criaturas obsesivas no pueden seguir su camino sin antes contar las semillas. Cuando se pinchan con los clavos, con las agujas ocultas, comienzan a contar otra vez. Al igual que en las historias de vampiro, clavar una estaca en el corazón de un Strigoi se consigue una forma de matarlo. Enterrar el cadáver del fallecido en la tumba o realizar exorcismos evitan que vuelvan a las andadas. También se cree que ciertos objetos o sustancias pueden servir para proteger, ¿no? Como por ejemplo puede ser el ajo, la cruz, todo eso protege a las personas contra el ataque de este Strigoi. Bueno, cortar la cabeza del Strigoi que se menciona, ¿no?, como una medida efectiva en varias tradiciones. La incineración del cuerpo se considera una forma de deshacerse de su influencia y prevenir su regreso.
Para otros, la única manera de eliminarlos es arrancándoles el corazón a plena luz del día y anclándoles a una tumba con estaca. O sea que realmente se toman en serio el asunto de cómo eliminar estos bichos. Se cree que el Strigoi no se convierte mediante la mordida de otro vampiro, sino que son el hijo varón de una bruja o de alguna mujer que haya cometido adulterio. Algo que recuerda a los lobisones de acá de Uruguay, ¿no? A simple vista no se diferencian de los humanos. Hay tradiciones que afirman que el Strigoi son vampiros humanos, es decir, humanos con capacidades vampíricas, pero sometidos a las leyes naturales. Otras versiones sostienen que el Strigoi pertenece al orden vampírico de jerarquía superior. Como sin duda notaron, la conexión entre los Strigoi rumanos y los Strigas romanas es muy fuerte. Hay que hacer aquí una salvedad, ya que el Strigoi son una fuente principal de los vampiros occidentales, o sea, es la fuente donde se nutren estos vampiros. O sea, el vampiro en realidad es un Strigoi, ya está. Otro tipo de vampiros son los Upir. Los Upir son criaturas vampíricas que forman parte de las creencias y el folclore de Europa Oriental, especialmente en Ucrania y áreas circundantes. Los Upir son considerados criaturas vampíricas de la mitología eslava. Se piensa que eran espíritus o almas de personas fallecidas que regresaban de la tumba y se alimentaban de la sangre de los vivos, ¿no? Algo que ya se viene repitiendo, ¿no? Se le describe como seres similares a los vampiros tradicionales, con colmillos muy afilados, piel pálida y una apariencia antinatural. Es un tipo de vampiro excepcionalmente sanguinario, a la vez que imprudente. Son capaces de eliminar una aldea en una sola noche. Esa conducta descontrolada alerta a las autoridades, las cuales proceden a su eliminación. Pero tiene otras ventajas con respecto a otros vampiros, que es que pueden andar a plena luz del día, aunque prefieren atacar durante la noche. Se alimenta de sangre y energía vital de sus víctimas. Tienen la capacidad de hipnotizar a sus presas. Se cree que los Upir también podían transformarse en animales como lobos, murciélagos, y controlar ciertos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Como tormentas. Los Upir no se transformaron mediante la mordida de otro vampiro en el folclore ruso, y que es muy estricto en esta cuestión. Dice que estos vampiros son cadáveres ambulantes de herejes, hechiceros y brujas. La única procedencia alternativa aceptada es mediante la unión que tiene un hombre lobo y una bruja, lo cual nos indica que son de relatos modernos rumanos. O sea, el Upir podía haber nacido de la cruz entre una bruja y un hombre lobo. El aspecto del Upir es similar a los de un cadáver humano, al igual que otra figura vampira. Existen ciertas medidas para protegerse de estas alimañas, ¿no? Estas incluyen enterrar los cuerpos de los fallecidos en posiciones específicas, colocar objetos sagrados en las tumbas y realizar rituales de protección. Posee una tez pálida, labios retraídos y encías horrorosamente enrojecidas. En cuanto a cómo se puede matar, bueno, apuñalar el corazón de un Upir con una estaca bendita funciona. La otra sería sumergirlos en agua bendita, algo bastante complicado. La decapitación y la incineración se mencionan como formas alternas de eliminación, ¿no? Bien. También se cree que el ajo y las cruces pueden repelerlos y mantenerlos alejados. Los Upir han dejado una marca significativa en el folclore y la cultura de Europa Oriental. Han sido fuente de inspiración para numerosas historias y leyendas, así como obras literarias de la región. Han influido en la representación de los vampiros y el cine, especialmente en Europa del Este. Pero ¿qué sucede en otros continentes, en otras culturas? Y acá, nos vamos a meter en lo que es la mitología china, la mitología, digamos, de Oriente Lejano. Hay unos que se llaman los Shanxi, que son vampiros tradicionales chinos que se cree que son cadáveres reanimados. A menudo se representan como cuerpos rígidos y pálidos que saltan o danzan en lugar de caminar. Se dice que se alimentan de la energía vital de los vivos, especialmente de su ki. Se cree que los Shanxi son reanimados por una energía maligna y pueden ser repelidos con símbolos y objetos sagrados como el papel amuleto del Xinjiang, que se les pone en la frente para evitar que vean para dónde van. Después están los Chanxing,
y aquí me fui para atrás, los Chanxing, que son de Taiwán, son similares a los Chanxing chinos continentales. Los Chanxing son considerados vampiros o cadáveres reanimados en la tradición taiwanesa. Se cree que son creados por la muerte violenta o por no recibir los rituales funerarios adecuados. Los Chanxing suelen tener características similares a los Yanxi, pero también se les representa a menudo como con largas uñas y colmillos muy afilados. Después nos vamos a Malasia, donde existe el Panengan. El Panengalán, lo estoy leyendo porque realmente es difícil de pronunciar, este Panengalán, es una criatura vampírica del folclore malayo. Se cree que es una mujer que practica la magia negra y puede separar, ojo al gol acá, su cabeza y órganos internos de su cuerpo durante la noche. Estos órganos flotantes se desplazan en busca de sangre fresca. Para protegerse de un panangalán, se pueden colocar objetos afilados debajo de la casa o se pueden esparcir espinas de hibisco alrededor de la entrada. Se les puede matar destruyendo el cuerpo que dejan atrás mientras se alimentan. Después tenemos el Langusir, que es de Malasia e Indonesia. El Langusir es una figura vampírica femenina de la mitología malaya e Indonesia. Se cree que es el espíritu de una mujer que murió durante el embarazo o el parto. No se sabe bien. Se alimenta de sangre de los hombres y a menudo se le representa como una mujer hermosa con largos cabellos y alas de murciélago. Se dice que el olor a flores marchitas o la presencia de la hoja del pándano puede ahuyentar al Langusir. Después tenemos de Filipinas algo realmente espantoso, que es el Manananggal. El Manananggal es un vampiro presente en el folclore filipino. Se dice que es una criatura que se separa del torso, dejando sus piernas en tierra, algo parecido al otro bicho impronunciable. Y vuela durante la noche en busca de la sangre de mujeres embarazadas. Usan para eso una trompa que se conecta al corazón del feto, vaciando a la madre de toda su sangre. Para eliminarlas es mejor esperar a que separen su cuerpo y se unta con sal, ajo en polvo y ceniza la unión de las piernas. Entonces, cuando vuelve a unirse o trata de unirse de nuevo, no va a poder y el sol la aniquila de forma irremediable. Es un ser realmente horrible. En Japón, la mitología reúne tres interesantes criaturas parecidas a los vampiros, pero con cualidades características locales en realidad. Tenemos a el Nukekubi, que es el folclore japonés, son seres que se asemejan a los vampiros en ciertos aspectos. Se cree que son mujeres que pueden, y acá me fui, obviamente, acá está, ahí va. Se cree que son mujeres que pueden desprender su cabeza del cuerpo durante la noche, o sea, flota la cabeza sola y vuela en busca de sangre o energía vital de los seres humanos. A diferencia de los vampiros occidentales, no tienen colmillos ni chupan la sangre directamente, sino que absorben la esencia vital de sus víctimas. Como ya les decía, son muy parecidos al Panangalán malayo. Después, y ahora sí, viene el Yuba Uba, y lo tengo por acá, ahí va. El Yama Uba es una figura mitológica japonesa que se asocia con los vampiros occidentales. Se cree que es una anciana que habita en las montañas, es una bruja, ¿no? Que se alimenta de sangre y la carne de seres humanos. A menudo se la retrata como con habilidades mágicas y que puede cambiar de forma y tomar la forma en realidad de una mujer hermosa para atraer a sus víctimas. Y después tenemos esto que es realmente extraño, el Gasodokuro. Aunque no es un vampiro en el sentido tradicional, ya que los Gasodokuro son gigantes esqueléticos que se forman a partir de los huesos de personas fallecidas sin el entierro adecuado. Vieron que en la tradición oriental el enterrar apropiadamente a las personas es de vital importancia. Estas criaturas se alimentan de sangre y la carne de seres humanos y se dice que vagan por la noche en busca de víctimas. En el folclore y los mitos, y ahora vamos a saltar de continente, africanos, pasa lo mismo que en muchos otros, sobre todo en la antigüedad egipcia, no hay una tradición
de vampiros como en lo occidental, ¿no? Hay sí, por supuesto, algunas figuras míticas que tienen algunas cualidades. Por ejemplo, acá tenemos el Ansobazam, Asobosam de Ghana, es de esa parte de África. Es una criatura vampírica que se dice que tiene garras afiladas y dientes puntiagudos. Vampírico porque se alimentan de sangre, ¿no? Tiene la capacidad de atraer a las personas con su encanto y luego se alimentan, obviamente vaciándolos, dejándolos sin una gota de sangre. A menudo se representan con patas de murciélago y se dice que vive en los árboles. De Ghana y Togo viene el Asde. El Asde es una criatura vampírica en la tradición, ya digo, de estos pueblos, y que tiene la capacidad de transformarse en una luciérnaga y ver sangre humana. Una luciérnaga particularmente grande, ojo. Además se cree que puede poseer a las personas y causar enfermedades y desgracias, siendo de naturaleza maligna, obviamente. Después de Sudáfrica existe el Impundululu, también conocido como rayo del amanecer. Es una criatura vampírica de la mitología zulú y xhosa. Se dice que toma la forma de un pájaro gigante o un hombre con plumas negras. Se alimenta de la sangre y la energía vital de las personas y se piensa que puede controlar el clima y causar tormentas eléctricas, algo que ya habíamos visto en algunas características de los Upir. Si bien estas criaturas comparten ciertas similitudes con los vampiros, es importante tener en cuenta que las tradiciones africanas son bastante complejas, como vimos recién, ¿no? En nuestro continente americano hay varias culturas indígenas que tienen referencias a seres similares a los vampiros, que en su mitología y folclore. Por ejemplo, tenemos el chonchón en Chile, de la mitología mapuche. Es un ser vampírico, se cree que es la cabeza de una persona fallecida que se desprende del cuerpo. Esto se repite en diferentes partes del globo, como ven, y adquiere capacidad de volar. Tiene la capacidad de chupar sangre de sus víctimas y se representa con ojos y alas grandes. Un método, como ya habíamos visto en Asia. Después en Mesoamérica tenemos el Camatoz, es de la mitología maya y azteca. El Camazotz es una criatura vampírica representada como un murciélago gigante. Se le atribuye la capacidad de atacar a los seres humanos para succionar su sangre y también se le asocia con la muerte y la oscuridad. Y en México tenemos el Chiguateto, que son espíritus femeninos asociados con las mujeres que murieron durante el parto. Se cree que rondan la noche y pueden robar la vitalidad de los vivos, incluida la sangre. Aunque no son estrictamente vampiros, como ya hemos visto, comparten algunas cualidades. Sin duda están conectados a la Llorona, como pueden fácilmente ver. En Chile y Argentina existe un ser mitológico llamado Peuchen, que tiene la capacidad de transformarse en animales, sobre todo en una serpiente voladora. Se alimenta de la sangre de los seres humanos y es considerado un ser malévolo y de muy difícil exterminio. Y lo curioso es que en América del Norte no hay nada parecido a un vampiro. Lo único que podía acercarse a eso es el Wendigo, que es una figura presente en las creencias de varios pueblos indígenas en el norte de Estados Unidos, Canadá, de los pueblos Ojibwa y los Cree. Aunque no es un vampiro, como ya digo, en el sentido tradicional, es sin duda un ser malvado de verdad. No solamente puede poseer a las personas, sino que directamente se desesperan por la carne humana. Es esa necesidad de carne humana que los lleva a cometer todo tipo de acto violento. Todo este video, y ahí pueden ver nuestra dirección, en fin, y se pueden se pueden suscribir si quieren y todo lo demás, va dado ante la idea de que un ser que parasite y que chupe la sangre de los seres humanos no nace con el libro de Stoker de Drácula, sino que viene de muy larga data. Solamente el hecho de saber que algo puede chuparte la sangre o chuparte la energía vital y matarte suele ser bastante aterrador. Bueno, este era el aporte que queríamos hacer al bestiario. Ya habíamos hablado hace ya mucho tiempo atrás sobre el hombre lobo y era pertinente el vampiro.
Y se hizo largo el video porque realmente hay conexiones por todo el globo. Parece ser que es algo que puebla la pesadilla de la humanidad desde hace mucho tiempo. Bueno, yo soy Rubén, esto es Montevideo Tarot y nos veremos en la próxima. Trayendo algún tema de interés, si ustedes desean, pueden perfectamente comunicarse a través de nuestro WhatsApp o a través de aquí mismo, si quieren que se trate algún tema en particular. Así que bueno, será hasta la próxima, nos estamos viendo.